Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro podcast Historias que Enseñan. El día de hoy tenemos una persona, un ilustre en la educación, con un bagaje amplísimo y muy querido por toda la comunidad educativa. Tenemos al profesor Enrique Cortés. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la introducción. No, es con todo el gusto. Gracias. Bueno, empecemos. Empecemos con una pregunta muy sencilla y es ¿por qué docente? Bueno, puede ser complejísima, depende de cómo lo veas. ¿Por qué docente? Bueno, ¿por qué docente? Buena pregunta. Inicialmente nunca pensé en ser docente, mi idea era ser ingeniero o algo así. Sí. Docente no. Pero resulta que nuestra sociedad en la que yo vivía, nuestro estatus socioeconómico, pues era muy difícil ponerse una carrera sin tener una base económica para poder sostenerla. Y en ese momento lo más fácil era pues salir de bachillerato, pero con una profesión. Se presentaba la oportunidad pues de las normales, o sea, lo que ahora es bachiller pedagógico. Yo fui normalista de la normal departamental superior integrada de Dinamarca con sede en Zipaquirá. Ese es el nombre que todos aprendimos a decir cuando salimos de allá. Sí. Entonces, pues, uno veía esa perspectiva. Yo termino mi educación normal, es decir, salgo como maestro para primaria. A los 19, 20 años más o menos que yo terminé. Entonces, sí, ese joven. Entonces, eso le brindó la oportunidad de involucrarse con el magisterio, de tener un sueldo, un salario y poder pagarse su carrera universitaria. En esas condiciones, pues yo terminé esa normal que les acabo de mencionar. Y al comienzo difícil porque el concurso en esa época, hablo de los años 75, 76, estuvo suspendido, congelado por varios años, por 4 años. Entonces yo salí a la normal y me encontraba dónde ubicarme porque no tenía ese espacio, pues, esa facilidad, pues, excepto con colegios privados, cosa que también era difícil. Sin embargo, por ahí logré una licencia, que fue mi primer empleo como docente, una licencia de maternidad de 3 meses. Luego, porque desafortunadamente así en nuestro país era antes más que ahora, palancas, influencias, logré por ahí un nombramiento con el departamento de una escuelita rural que quedaba a hora y media a caballo. Entonces, ese fue mi primer empleo ya más formal, porque era un contrato indefinido con una entidad oficial del departamento de Cundinamarca. Y el único problema es que no podía estudiar. Estaba en una vereda en el municipio de La Mesa, separada del casco urbano, como 20 minutos en bus o en carro y hora y media a caballo. Entonces esa fue una bonita, de las mejores experiencias de mi vida. Pues yo era joven. Y como joven, pero como figura de docente, maestro de una escuela rural, pues sobre uno viven muchas responsabilidades: organizar el contexto comunal, hacer el cerramiento de la escuelita, de pronto ayudar a crear los espacios deportivos. Me acuerdo que ya quedaron cosas como una cancha de fútbol, como un campo para el salto largo, cositas así que uno iba haciendo con los papás. Organizar la junta de visión comunal, imagínense uno de 20 años haciendo eso. Y pues fue una bonita experiencia. Empecé a aplicar cosas que para mí son fundamentales en la vida de un docente, como el amor por los estudiantes. Para mí, mi escuela es del amor, como ustedes ya lo han visto, lo han notado y lo han comentado en algunas ocasiones. Entonces, enamorado de mis estudiantes, de mi profesión, hacían muchas cosas. Bueno, vamos a estudiar los huesos de los animales. ¿Quién sabe dónde hay un entierro, dónde hay un perrito? Sí, profe, ahí nos decíamos todos. Y hacíamos la excavación, sacábamos los restos, veíamos cosas como estas. Cosas como decir, también no pidan permiso de mi hermano. Cuando tengan necesidad de ir, busquen el momento adecuado que el mundo que vayan al baño y vuelven y entran en silencio. Cosas que he venido aplicando después también a lo largo de mi carrera.
Ya después se presentó en esa escuela rural, hasta ahí termina esa historia más o menos, contada muy rápido y con elementos, bueno, pocos, por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Tranquilo. Entonces, después ya descongelaron el concurso, el acceso a la carrera docente en el distrito. Nos presentamos 11.000 docentes, Bastante. tarde por esa hora. Claro. Y pues, afortunadamente pasé el puesto 528 de 11.000. Digamos, De 11.000. Pasamos 800, porque si había un número que se pasaban tantos, iban a nombrar hasta donde alcanzaron. Casi me acomodó. eso. Y mi nombramiento ya fue para una escuelita urbana aquí en Bogotá, la escuela de General Perdón, y cerquita, Ahí en el en el barrio Perdón, que ahora ya es un colegio, claro, ya todas esas escuelitas se formaron, montaron a colegios. Igual, una experiencia muy chévere. En general, mis experiencias con la docencia, a pesar de que no era lo que yo quería, pues han sido muy bonitas. Pero seguí en primaria, ya me fui a la pedagógica, bueno, era nacional, Sí. era nacional, pues pagar una carrera de ingeniería en otra universidad privada, una universidad privada, pues muy difícil, entonces era nacional. Era normalista. Ser normalista implicaba no haber visto física, la segunda parte de física, no haber visto cálculo, no haber visto, bueno, otras materias que son de matemáticas que las quitaban para poder meter la área de educación, ¿sí? Ayudas educativas, psicología, educación, filosofía, cosas que se veían para la carrera que en ese momento uno estaba cursando, que era justamente educación primaria para docentes. Bueno, ahí ya me presenté a la nacional, pasé el primer examen que es como de comprensión de esa época emisora. Y en la segunda parte, el segundo examen, y era específico, pues obviamente no pasé. Para mí me preguntaban física, cálculo, química, yo había visto la mitad de la química, no sé, no pasé. Opciones: la universidad pública, la pedagógica, vamos a ver eso. O sea, segunda vez que la educación llega por cuestiones económicas. Pero era cual me fui enamorando y vivo enamorado de eso. Entonces, bueno, hice mi carrera, la vez que estaba trabajando en la mañana, estudiando en la tarde, con algunas dificultades y todo, pero la terminamos. Entonces me hice licenciado en Ciencias de la Educación, con estudios mayores en Mecánica y Electrónica. Ahora ya se llama Tecnología, o así solo un momentito. De la pedagógica, entonces, antes de que yo terminara la pedagógica, había vacantes en electricidad en el distrito. Y por ahí había su quiere pasar de primaria a bachillerato y listo. A dictar electricidad antes de terminar en la universidad. Listo. Entonces, empecé con electricidad, luego técnico, luego electrónica, luego así. He pasado por los colegios dictando las 4 áreas fundamentales de tecnología, que son esos tipos de técnico, electricidad, electrónica y mecánica. Entendía mecánica como procesos para construir piezas mecánicas. Bueno, ahí tenemos muchas historias por contar. Hay más. No, eso ahí nos tardamos. Hasta que llegué al mejor colegio que conozco, que era el Sobrino de Chandler. Bueno, hablando. Siempre hablo muy bien de deporte, de Chandler. La mejor parte de mi vida profesional está aquí. Bueno, ya que tocas esta institución que ya se han abogado en la docencia, cuéntanos una anécdota que te haya marcado como docente. Anterior o presente, anterior, tal vez de la primera época que les conté. Como quieres, la que tú dirías que te ha marcado. Uy, me ha marcado. Ese es sueño. Voy a escoger una, pero es de las primeras experiencias. Sí. De esa misma escuelita rural. Aquí también he tenido ahorita experiencias, pero es que ya es otro nivel. ¿Por qué? Allá docente en esa época, pues era la persona a la que todo el mundo podía. Era que trabajaban con 2 profes. Y los 2 profes manejábamos de primero a quinto. Uno trabajaba primero y segundo,
que son los mejores cursos que uno sabe si es maestro. Señora, es que Claro. no es cualquier cosita. En un año, niños que llegaban de una, no de que como ahora preescolar, en 15, no, de una de 7 años a primero, y tenían que saber leer, escribir, dominar la tabla multiplicar y todo en un año. Entonces, un profe que ya primero, segundo, y otro tercero, cuarto y quinto. Y uno era el centro de la vereda, del sector, y es más, del sector, ni siquiera la vereda. Porque cualquier emergencia que hubiera, lo buscaban a uno. Entonces, ¿qué pasó? Yo aprendí a colocar inyecciones, yo a aplicar inyecciones a todo de la vereda que necesitaba, porque es que, como les decía, a hora y media que camino a caballo estaba en el primer sitio donde puedo poner un carro para llegar al pueblo. Y entonces yo aplicaba inyecciones, claro, aprendí, hice un cursito pequeño. Entonces, aplicar inyecciones a niños, adultos y ancianos. Y a veces me mandaban en el caballo, que era más a 2 horas de camino de la escuela, a donde tocaba ir a aplicarle en el termo que estuviera allá. Entonces, esa experiencia fue para mí, me hizo más humano, tal vez, ese tipo de experiencias. Y dentro de esas, se hacían bazares y todo eso para que el monstruo. Entonces uno conocía a mucha gente, lo conocía de otras veredas. En una ocasión se presentó una riña por allá en otra escuelita o en otra, no creo si fue una escuela o una cantina ahí de las veredas. Pero un tipo con un arma blanca, tipo machete, le cortaron la pieza. Bueno, parte de la pieza. ¿Y a dónde fueron? Allá buscaron. Y entonces uno hay que hacer pocos conceptos de primeros auxilios, pero los básicos. Entonces, torniquete, un palito por ahí, y fue en un ranchito abajo de la escuela. Lo fue hasta allá, y allá estaba tirado el tipo con un montón de sangre, y luego la sangre le echó puras. O sea, le cortó una arteria. Un torniquete a una mula y se lo llevaron. Hora y media a caballo, ahí lo recogió en la volqueta, 2 horas en total para llegar al pueblo. Afortunadamente salvó, y ella le dijeron, lo salvó eso, y le pusieron eso. ¿Salvaste la vida? Sí, gracias a Dios. Le puedo dar ese placer, esa dicha de decir, se salvó esa vida. Esa es una anécdota que me marcó. Y tiene más que ver con la comunidad que con ciencia de la comunicación terrestre. Bueno, pero mira cómo, digamos que nosotros como docentes en todos los momentos, solamente los docentes dice que una parte fuera de ella, porque realmente es un mensaje muy bonito que das. Bueno, hablemos un poco pues de la educación, que es uno de los retos fundamentales para la nación, para el país. ¿Cuál crees que es la clave para mantener motivados a los estudiantes? Es un reto diario, constante, y que es de alguna manera uno de los elementos fundamentales para los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál crees que es la clave desde todo ese bagaje que tienes, desde esa experiencia? La clave es una sola palabra, el amor. Es la clave. Si uno le pone amor a todo lo que hace, a todo lo que la comunicación con sus estudiantes, a los temas que va a presentar, ese amor lo lleva a la motivación también, como principal la motivación secundaria, pero va adherida a eso. Entonces, básicamente eso que hace que el estudiante no odie la asignatura que no tenga, sino que al contrario se inquiete por ella. Y en mi concepto, pues tratar de que la nota no sea la mejor motivación, porque a veces caemos en ese error, ¿no? Sí, claro. Y muy seguido, y a mí me ha pasado, que uno dice, ¿cómo controlo a estos estudiantes que son tan desorganizados, que no dejan trabajar, que interrumpen la clase? Pues con la nota. Tienen tanto si no hacen tal cosa. Claro. Entonces, eso es una motivación, no es la mejor. Sí. Y pues la que yo trato de usar siempre que se pueda es eso, el cariño hacia las cosas, ponerle todo el amor, la dedicación a lo que uno está haciendo, saber que eso le sirve para algo en la vida, y que si no le sirve va a formar parte de su cultura general y que va a saber de qué se trata. Pues en mi caso, pues tecnología que a veces puede que no les interese. La mayoría de pronto no, yo no voy a ser ingeniero, no voy a ser
arquitecto, no voy a tener mucho que ver con eso, prácticamente nada, yo voy a ser enfermera, yo voy a ser médico, Entonces, todas las cosas que pronto no son específicas, pero que le sirven para su formación, para su motricidad, para entender mejor el mundo y los temas que correspondan a su profesión en el futuro, motivados hacia eso, para que en algún momento de su vida lo puedan aplicar o se hayan formado para eso. Por ejemplo, motricidad, que parece bueno, pero en dibujo técnico se maneja mucho la motricidad, y así vaya a ser ingeniero o médico, lo que sea, pero le va a servir eso, porque va a aprender a cómo conectar su cerebro con sus movimientos. Bueno, hay muchas cosas que puedo preguntarte, pero me interesa sobre todo esa experiencia y esas anécdotas, esas historias que enseñan en este podcast, y es cómo ha cambiado la educación desde que empezaste a enseñar. ¿Cómo encuentras esas hay diferencias, no hay diferencias? ¿Cómo ha cambiado la educación? ¿No ha cambiado la educación? ¿Cómo ves este panorama con todo lo que has vivido a nivel educativo? Bueno, en cuanto a metodología, tristemente ha cambiado un poco. A nosotros nos dicen qué tipo de metodología está usando, qué constructivismo, qué no sé qué, pero si uno va a la realidad, uno sigue haciendo lo mismo que hicieron con uno prácticamente. Conductismo, a veces, en la escuela tradicional. Porque uno para el papel dice ciertas cosas, no, es que aquí sostengo el conocimiento a partir de la experiencia del estudiante, pero casi nunca lo aplicamos. En ese sentido no ha cambiado mucho. Ha cambiado en los recursos, muchísimo. Digamos, se tiene acceso a salas de informática, se tiene acceso a información ya sea de la biblioteca, ya sea una escuela rural o apartada, nos preocupamos, el gobierno nos preocupa porque allá llegue tecnología, lo que no existía en cierta época. Básicamente eso es lo que ha cambiado, que mejoraron tanto la infraestructura. Los colegios, inicialmente los colegios oficiales, distritales y los demás, eran espacios muy poco cuidados. No existían bibliotecas como ahora, no existían laboratorios, salas de informática. Uno de los profes enseñaban informática con un teclado hecho por los estudiantes en casa. Hagan un teclado y aquí es tal cosa y así se mueve. Y esta es una CPU de una cajita de cartón, simulando la CPU. Todo ese tipo de cosas, en eso hemos cambiado mucho, porque ahora estamos aprovechando la tecnología de al máximo. Es básicamente eso que nos ha cambiado, los recursos que se tienen en las diferentes instituciones educativas. Ya los colegios oficiales, por ejemplo, no tienen nada que ver a los colegios privados, que en esa época sí eran mejor que los públicos. Sí, básicamente eso. Bueno, y entonces, ¿cómo ves en esa línea del tiempo, en el pasado, en el actual? ¿Cómo proyectas, cómo ves esa educación en 10 o 20 años? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo será ese escenario? Difícil, preguntas así bastante difíciles. Claro que tiene que mejorar, pero veo como base fundamental de todo eso la inteligencia artificial. La IA. Sí, sí, y no sé si afortunadamente la tecnología metida en esos procesos. Tecnología que se supone que es para bien, pero que a veces no es así. Claro. Pero en la educación sí vale bienvenida la tecnología, toda la que sea, que facilite los procesos y el aprendizaje. Entonces veo aulas muy inteligentes con todos los recursos. Veo estudiantes muy activos tecnológicamente hablando, pero de pronto un poquito olvidados de la parte física, de ese contacto con los demás, de esa comunicación con sus compañeros, con sus profes, que ahora pues está bien, ¿no? Y que debería ser así permanentemente, pero la tecnología nos aísla un poco de eso. O sea, ¿crees que la tecnología nos puede o nos va deshumanizando? Sí, yo creo que sí, desafortunadamente. De pronto, esa nueva tecnología se encarga de que no vaya a ser tan grave ese efecto. Bueno. Ojalá así sea. Pero bueno, vamos a cerrar esta entrevista con
respuestas cortas, ¿vale? Bueno, ¿Cuál es tu mayor cualidad como docente? la tolerancia. Un defecto. Demasiada tolerancia. Si ya el otro extremo puede ser un defecto, una virtud o un defecto. Sí, debería ser el contrario de eso. Un sueño como docente. Lograr ver la superación de mis estudiantes, toda su progresión. Algo que crees que todavía está pendiente por hacer. El bien que puedo hacer. Tener la capacidad de escudriñar tanto el alma y los sentimientos de mis estudiantes que los pueda comprender mejor y ayudar. Algo que te haya puesto triste o nostálgico en tu experiencia como docente. Sí, la situación económica y psicológica de muchos de mis estudiantes. Que por ejemplo en el hogar tienen dificultades y si le sumamos a eso que tienen dificultades fisiológicas o dificultades psicológicas, pues eso es una frustración para uno no poder resolver lo suficiente. Y por último, un mensaje para todas las personas que están viendo este podcast y que quieras compartir con la gente Que esta profesión de ser educador es maravillosa. Que yo pienso que si volviera alguna vez a nacer, podría ser lo mismo. Volvería a estar en una aula de clase o fuera de ella, pero con estudiantes, tratando de orientarlos en lo que yo pudiera, tratando de demostrarles que la vida es hermosa, que el mundo es hermoso, que tenemos que cuidar la naturaleza, cuidar el planeta. Ese tipo de cosas lo volvería a hacer si volviera a nacer. Bueno, yo voy a escuchar todas las palabras y tener experiencias. ¿Cómo te sentiste hoy? Gracias, Andrés, a ti muchísimas gracias por la entrevista. Y a todos un gran abrazo a quienes vean este podcast. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá en el podcast Historias que Enseñan.